bautizamos como bautizamos la clase del día de hoy, le pusimos el cine metafórico español, porque creo que es uno de los momentos clave para poder entender el peso real de esta cinematografía. Como no hemos hablado casi nada del cine español, vamos a tomar una línea muy importante que es lo que podemos llamar el cine de la disidencia, ¿sí? Y de ahí caeremos al cine metafórico español de forma prácticamente natural. En 1939 termina la Guerra Civil Española, el bando republicano ha sido derrotado y el franquismo, la falange, se impone como un sistema de gobierno que durará pues prácticamente 4 décadas, ¿sí? Desde luego, los resquicios del bando perdedor tendrán que asumir el exilio o estar en una constante persecución y pena de muerte durante los siguientes años, durante los años consecuentes a la Guerra Civil Española. Y pues bueno, como este movimiento de la falange fue apoyado tanto por las fuerzas vivas de la sociedad española, que sintieron un miedo muy profundo hacia un gobierno de izquierda, pues bueno, teníamos a los militares, teníamos al clero y teníamos a pues bueno, toda la alta alcurnia en torno a una figura que se va a imponer y que de hecho su nombre, o más bien su apellido, se va a convertir en una etapa de la historia de España. Así como hablamos de la época victoriana y nos referimos a la reina Victoria y toda esa última parte del siglo XIX británico, pues en este caso vamos a hablar del franquismo, ¿verdad? Ya el personaje se vuelve un ícono por sí mismo y le da nombre a estos 40 años que va a vivir España, pues de una forma bastante estricta, ruda. Desde luego, estamos en un sistema donde no hay una democracia, donde no va a haber posibilidad de voto, no va a haber libertad de expresión. Entonces, los españoles, sobre todo durante los años consecuentes a la Guerra Civil, que se combinan con los años de la Segunda Guerra Mundial, pues van a pasarla realmente muy duro y España prácticamente se vuelve un país oscuro, un país que no tiene una presencia ni política, ni histórica, ni mucho menos durante esos años. España se vuelve un país completamente invisible. Pero Franco, una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, una vez activado el interés de, sobre todo los Estados Unidos, en poder contar con posiciones militares estratégicas en Europa, pues bueno, se van a dar cuenta que la península ibérica está llena de esas posiciones y Franco pues va a empezar a abrir un poquito la tenaza para mostrar o dar una imagen de una España que está transformándose, que está creciendo, que es boyante económicamente y donde la gente, la población española es una gente feliz, ¿no? Cosa que es bastante cuestionable. Pero finalmente el caudillo, como también se le llama, pues el caudillo se va a poner muy abusado y entonces le ofrece a los Estados Unidos poder situar bases militares en diferentes partes de España y a partir de ahí pues España, como muchos países de Europa, va a ser beneficiada por el famoso Plan Marshall, este plan de reconstrucción de Europa, donde la inyección de dólares fue verdaderamente impactante y donde pues España se va a beneficiar enormemente de ello. Entonces, pues, aunque no queramos, ¿verdad? O aunque el caudillo a lo mejor hubiese querido algo un poquito más drástico, finalmente España tiene que aceptar ciertas aperturas para que no se demuestre ante el mundo que estamos viviendo en una tiranía, en una dictadura que está a la vista de todos, ¿no? Finalmente. Entonces, bueno, son manejos políticos muy interesantes del caudillo, pero pues hablando de cine, el cine español, que es tan viejo como el cine mismo, el cine español tenía una vertiente muy conocida a nivel internacional que era lo que ellos mismos le llamaban la españolada, ¿no? Películas donde la parte folclórica española, sobre todo la parte de Andalucía, la parte de Sevilla,
donde está el flamenco, donde están las sevillanas, donde está todo esto, pues era lo que el cine español mostraba al mundo. Era una industria sumamente fuerte, era una industria que tenía un sistema de estudios muy similar al del cine mexicano de la época de oro. Tenía grandes estrellas, grandes estrellas. Piensen ustedes en una Sarita Montiel, piensen ustedes en este niño prodigio que se llamaba Joselito el Ruiseñor, que a lo mejor no todos se acuerdan, pero era un niño prodigio que cantaba. Desde luego, pues bueno, cuando vengan los 60s y el rock and roll, le vamos a entrar también, pero con mucha prudencia. Entonces vamos a tener a Rocío Dúrcal y vamos a tener a Pili Mili, y bueno, de repente coproducciones con México, donde aparecen por ahí Enrique Guzmán y algunos otros rockeros mexicanos. Entonces, bueno, desde luego España tuvo que abrirse al mundo, no les quedó de otra. Viene la creación, por ejemplo, en la década de los 50, de un festival de cine que en algún momento fue uno de los 4 grandes festivales del mundo, junto con Berlín, Cannes y Venecia. Me refiero al Festival Internacional de Cine de San Sebastián, que pues bueno, para el cine, sobre todo latinoamericano o podemos decir iberoamericano, siempre fue un festival de gran importancia. Ganarse la Concha de Oro pues era realmente un momento importante. San Sebastián en los últimos años ha estado muy de capa caída y ha perdido en buena medida el papel preponderante que tenía entre los 4 grandes, sobre todo tomando en cuenta que sí, la historia del cine se sigue armando desde el Festival de Cannes. El Festival de Venecia ahorita agarró una muy sana costumbre, que es todas las películas desde el 2017 para acá, todas las películas que se estrenan en Venecia o que participan en Venecia terminan estando en el Oscar, y en una de esas hasta ganan premios, ¿sí? Entonces ya Venecia ahorita se tumbó en la hamaca y dijo, vénganse todos, porque los que entren por acá se van a ganar Oscar o van a estar en el Oscar sin ningún problema. Entonces, pues bueno, España siguió abriéndose, España siguió en este proceso, y aparecen una serie de cineastas en la década de los 40 ya casi llegando a los 50, que van a armar este brazo disidente del cine español. Los dos formados, uno en el teatro particularmente, y lo que contiene, lo que une a los dos es haber estudiado en la Escuela Oficial de Cine, que estaba en Madrid, que se armó justo después de la Guerra Civil Española. Uno de ellos se llama, y el apellido les va a sonar conocido, Juan Antonio Bardem, tío de Javier Bardem, del futuro Javier Bardem, y por el otro lado, Luis García Berlanga. Estos dos nombres importantísimos van a crear las primeras películas de un cine disidente español, donde pues nos van a mostrar que las cosas no son tan como el caudillo las dice, que bueno, como todo como buen caudillo, pues tiene otros datos, ¿verdad? Entonces, bueno, Berlanga y Bardem se van a poner las pilas, y pues bueno, la carrera de ambos va a ser estupenda. Bardem en algún momento va a tener que pisar la cárcel por las películas que filmaba, y por el otro lado Berlanga logra armar un esquema de producción muy interesante, coproducciones internacionales. ¿Para qué? Por si en el caso de que en España la película fuese confiscada por la censura, el coproductor internacional dijera, pues sí, mi rey, pero entonces me pagas la película completa porque yo puse la mitad del capital. ¿Sí? Y entonces Berlanga y Bardem, sobre todo Berlanga, va a filmar con Italia, va a filmar con Francia, va a filmar con México inclusive, y entonces así la coproducción forzaba a España a no censurar en el sentido de requisar la película. Sí podían prohibirla en España, pero en el país coproductor se tenía que exhibir, y era la salida que Bardem y Berlanga fueron haciendo. Entonces, bueno, hablando de Juan Antonio Bardem, tenemos 2 películas importantísimas de una filmografía enorme, pero hay 2 películas muy importantes para armar este camino a la disidencia del cine español. Por un lado, la película Muerte de un ciclista, de 1955, donde una pareja de amantes adinerados, muy adinerados, de pronto en una carretera solitaria hacia Madrid, atropellan a un ciclista
y este ciclista va a morir. Mientras van pasando los acontecimientos de la película y ella vive en una frivolidad absoluta, ella interpretada por cierto por Lucía Bosé, la futura madre de Miguel Bosé, él pues bueno empieza a sentir como si fuera personaje de Dostoyevsky la culpa por el crimen que se cometió, porque además él ni siquiera sabe muy bien qué fue lo que pasó, porque lo dejaron abandonado al tipo ahí muriéndose en la bicicleta, atropellado. Entonces, este tipo, el que atropelló, empieza a buscar al personaje y eso lo lleva a una inmersión a esas barriadas madrileñas donde están los multifamiliares, donde viven 14 personas en un departamento de 3x3, ¿no? Un Madrid y una España muy, pero muy sórdidas, que desde luego nada tenían que ver con los datos del caudillo, ¿no? Entonces, bueno, no les cuento en qué termina la muerte de un ciclista, pero es una película sumamente intensa y provocadora, porque la culpa del personaje nos va abriendo esa imagen de esa otra España, ¿sí? Un año después, en el 56, Bardem filma otra obra maestra que se llama Calle Mayor, donde una solterona interpretada por Betsy Blair, que en aquel momento era esposa de Gene Kelly, el de Cantando Bajo la Lluvia, pues Betsy Blair interpreta a una solterona en un pueblo que de pronto se vuelve el objeto de una apuesta entre un grupo de gañanes que viven sin oficio ni beneficio, y entonces el que ha sido señalado para enamorarla, seducirla, engañarla y abandonarla, empieza, como el personaje de Muerte de un ciclista, a tener una enorme culpa por lo que está haciendo ante esta mujer que vive verdaderamente enamorada del amor. Es una película excepcional, Calle Mayor, por ahí sí se la topan, y son sin duda dos de las películas de Juan Antonio Bardem que hablan de esa doble moral de los españoles, de esa crisis moral en la que vive la España de Franco, y que desde luego al caudillo no le hicieron absoluta gracia, pero finalmente Juan Antonio Bardem se va a seguir imponiendo como uno de esos dos grandes directores de esa primera etapa del cine disidente español. Berlanga, por su parte, tiene un sentido del humor mucho más chocarrero, mucho más irónico, y logra pues una serie de películas sumamente divertidas y sobre todo muy simbólicas de lo que España está viviendo. Él tiene una primera gran obra maestra en el año 51 que se llama Bienvenido, Mr. Marshall, donde un pueblo abandonado ahí en España, de pronto se enteran que va a pasar la caravana del Plan Marshall por ahí, y entonces pues todo el pueblo se gasta todo el presupuesto del año para hacer un festival donde todo el pueblo se visten de andaluces y donde todo el pueblo se prepara para recibir a los americanos, y no les digo qué pasa, pero es así como una fábula social bien bonita de cómo pues finalmente la gente anda tras la necesidad de supervivencia y es capaz absolutamente de todo, ¿no? Obviamente el Bienvenido Mr. Marshall es una muy abierta burla al Plan Marshall, que en ese momento está llenando de dólares Europa, y que desde luego incluía también una penetración cultural y económica de los Estados Unidos en las culturas europeas. Entonces Berlanga lo presenta en esa forma. También a Berlanga le debemos Plácido, de 1961, que llega al Oscar, es la primera película española nominada al Oscar de película extranjera. Toda ocurre durante una noche de Navidad, una Nochebuena para llegar a Navidad, en donde nuestro protagonista necesita juntar el dinero necesario para pagar la letra de un carromato en el que transporta cosas. Y al mismo tiempo, y eso es real, o sea, salió de una anécdota real de que vivían los españoles, en la noche de Navidad había campañas sociales para que invitaras a comer a un pobre a tu casa. Entonces reunían a todos los pobres en un albergue y tú pasabas y te llevabas un pobre a tu casa para que cenara contigo. Ya al otro día le metías una patada en el trasero y lo corrías. Pero bueno, entonces hacías un acto de caridad.
Entonces, bueno, en la película hay unas cosas increíbles, por ejemplo, en un edificio donde está ocurriendo la historia, uno de los vecinos, el pobre, se le empieza a poner mal, ¿no? Porque ya es un señor muy mayor y está muy enfermo, se empieza a poner mal, se les muere, ¿no? Luego los otros vecinos están, oye, ¿tu pobre cómo está? No, mi pobre está medio feo, ¿no me lo cambias? Sí, sí, claro, llévate el mío, ¿no? Entonces, bueno, se vuelve una película sumamente ácida, terrible, sobre esa caridad española entendida desde el franquismo como algo completamente inhumano. Y por otro lado, otra gran película que de hecho está considerada la mejor película en la historia del cine español. Obviamente decir estas cosas siempre lleva a muchos asegúnes, pero yo estaría muy cierto de que si no es la primera es como la segunda, pero esa se llama El Verdugo, también de Berlanga, donde un tipo que lo interpreta Nino Manfredi, que era un comediante italiano, se casa con la hija de un verdugo. Acuérdense que durante todo el franquismo y todavía en algunos años posteriores en la transición a la democracia, España tenía pena de muerte y la pena de muerte se ejecutaba mediante una práctica sumamente medieval y brutal que se llamaba el garrote vil. En el garrote vil, así como este banquito que hay aquí, sentabas a la víctima, atrás hay un poste, en el poste viene una especie de tornillo que entra por el poste, que atraviesa el poste, y entonces por medio de unas manivelas, con la persona completamente pegada a esa viga de madera, el tornillo entra por la nuca hasta que prácticamente le desprende el cráneo del cuello, ¿no? De la nuca. Entonces, bueno, es una muerte asquerosa, espantosa. Y este personaje se enamora y embaraza a la hija de un verdugo y, pues bueno, la película está llena de humor negro terrible, pero más terrible cuando el verdugo se jubila y le deja a su yerno su plaza, ¿no? Y entonces el yerno pues ya hereda los fierros, hereda la profesión, hereda la plaza, hereda el sueldo, el aguinaldo, todo, y anda rezando porque no le toque una ejecución donde tenga que hacerla de verdugo. Entonces, bueno, los últimos 40 minutos de la película son extraordinarios porque el tipo se la pasa, ahí la lleva y de repente, no, que ya salió fulano de tal, que lo van a ejecutar en Palma de Mallorca. Entonces van a Palma de Mallorca, ¿no? Y el tipo está escondiéndose de la policía y tratando de hacer lo que sea y sobre todo esperando el indulto del ejecutado. El indulto nunca va a llegar y pues bueno, obviamente el personaje tendrá que ejercer de verdugo, ¿no? Entonces, bueno, es una maravilla. Entonces ahí tienen ustedes Bardem, Berlanga, haciendo estas películas donde se habla de estos asuntos muy puntuales del franquismo y de una manera, en el caso de Bardem, mucho más trágico, en el caso de Berlanga, con un gran manejo para la comedia y sobre todo la comedia negrísima, en el caso del verdugo. Hubo también agregados culturales, por ejemplo, un italiano que estudió veterinaria y acabó de cineasta, que se llama Marco Ferreri, y que seguramente ustedes lo conocen más por una obra maestra que se llama una obra maestra que también hay que verla con harto cuidado porque puede resultar sumamente desagradable para muchos espectadores, que se llama La Gran Comilona, que es una película de los años 70. Hizo dos películas padrísimas, bueno, hizo más, pero hay dos padrísimas en España, en esa España de los 50. Una se llama El Pisito, que habla de la crisis que sufrieron los españoles, la crisis de vivienda que sufrieron después de la posguerra, y donde un tipo casi cincuentón que ha vivido con la novia sin casarse durante 20 y tantos años y sin hijos, pues de pronto ve la oportunidad de obtener un pisito, de un departamento, pues, en Madrid, casándose con una pobre viejita que ya se está muriendo, pero como no hay herederos, él va a heredar el departamento. El problema es que una vez que se casa con la viejita adquiere una vitalidad increíble y pues bueno, se le complica muchísimo todo el personaje. Y la otra película que hizo Ferreri en España se llama El Cochecito, donde un dulce ancianito lo único que quiere de su asquerosa familia es que le compren un carro eléctrico, porque ve que todos sus amigos tienen sillas de ruedas y los tienen que empujar.
Y dice, no, a mí nadie me va a empujar, entonces ¿cómo le voy a hacer? Cómprenme un carrito eléctrico. Entonces, bueno, su familia hace todo por no cumplirle su deseo, y en una de esas el señor va a asesinar a toda su familia, ¿no? Entonces, estos temas que están tocando Ferreri, Berlanga, Bardem, a través del sentido del humor, a través de la comedia, hablaban de muchas cosas que estaban pasando en esa España franquista. Por la época, ustedes se darán cuenta perfectamente que entra nuestra maravillosa Viridiana, de Luis Buñuel, que también es un golazo terrible de Buñuel a toda la censura franquista, y sobre todo, bueno, pues una película que sigue siendo profundamente transgresora sin importar el paso del tiempo, ¿no? La historia de una novicia, que lo que realmente hace Buñuel uso de ella es para demostrarnos no es inútil la caridad, pero es muy poco práctica, ¿sí? Entonces, Viridiana se va a tratar de santificar solita una vez que ya no puede ser novicia por un suceso que ocurre ahí a la media hora de la película exactamente. Entonces, pues Viridiana es un personaje sumamente soberbio, pues va a tener que pagar las consecuencias de esa soberbia religiosa que vive el personaje. Pues bueno, pues ahí tenemos esa grandiosa escena de la última cena, según Buñuel, que obviamente no estaba en el guión que presentó a la censura, y que pues surgió como surgían los grandes momentos de Buñuel, ¿no? Están filmando la orgía de los mendigos ahí en la casa donde está Viridiana, y seguramente Buñuel les dijo, a ver, tú ponte aquí, tú ponte acá, a ver, tráeme otros más, ponlo aquí, no sé qué, y tú, Enedina, te vas a levantar la falda y les vas a tomar una foto, que no es una expresión española de cuando una dama enseña los chones, ¿no? Y entonces, ¡pum! Y claro, cuando la pasan en el Festival de Cannes y hay gente del Vaticano en el público, pues ya se imaginarán el desmadre que armó el maestro Luis Buñuel, ¿no? Pero era muy congruente con todo este cine disidente español, aunque Viridiana es una coproducción México-España. De hecho, por eso se salvó la película, porque ya la iban a requisar terminando el Festival de Cannes, y Gustavo Alatriste, entonces esposo de Doña Chivis, agarraron la copia, la única copia que había en positivo de Viridiana, la metieron a un bocho y se echaron en la carretera para no pasar por España y que la película finalmente se salvara. Los españoles terminaron viendo Viridiana hasta 1983. O sea, imagínense cómo estaban las cosas. Y bueno, mientras está pasando esto, y claro, Bardem y Berlanga y todos ellos también se van haciendo grandes, aparece otra generación. Y esa generación incluye el nombre que acaban ustedes de ver hoy, que es el maestro Carlos Saura. Carlos Saura es un personaje que en sus primeras películas va a tener un muy importante tono del neorrealismo italiano, al estilo del neorrealismo italiano, pero también el maestro Carlos Saura comienza a jugar un juego que esa generación va a tener que jugar de manera muy puntual. ¿A qué me refiero? A que si tienes una muy fuerte censura, pues la vas a tener que combatir y la vas a tener que evadir de una forma que esa misma censura no entienda qué es lo que está pasando. Entonces, pues bueno, la primera película de Carlos Saura que se vio internacionalmente y que ya marca mucho de su carrera es una película de 1966 que se llama La Casa, con Z, La Casa, de cacería. 3 personajes, hombres todos ellos, un joven, uno madurón y el otro mucho más madurón, que toman sus escopetas y se lanzan a cazar conejos en un páramo completamente desolado, donde en algún momento fue campo de batalla de la Guerra Civil Española. Ellos van a cazar conejos, llevan hurones para que los hurones se metan en las madrigueras, muerdan a los conejitos y cuando los conejitos salgan, ¡pum!, les disparen, ¿no? Entonces, bueno, la película ya, el planteamiento en sí es de una gran violencia, pero cuando vemos que además de que son machines españoles, que Dios guarde la hora, ¿verdad? Eso ya es un issue bastante fuerte, pero luego ponlos bajo el calor del sol, ponlos a medirse su hombría
y ponlos a revivir fantasmas de la guerra civil, y la película termina obviamente en una tragedia terrible. Hay un momento en la caza, hay un gran momento donde andan ahí cazando y de repente encuentran una cueva y en la cueva sacan los restos de un soldado republicano. Obviamente es una calavera carcomida llena de telarañas. Pues sí, ese es el recuerdo de la Guerra Civil Española, ¿no? Entonces, la caza fue marcando el terreno para un director que, bueno, fue un hombre muy suertudo, encontró una musa inspiradora en Geraldine Chaplin. La película que vieron hoy, se fijaron que está dedicada a Charlie y a Una. Pues es Una O'Neill y Charlie Chaplin, que eran sus suegros en aquel momento de Carlos Saura. Entonces Manuel corrió con la muy, muy, muy buena fortuna de tener grandes apoyos, y también hay que hablar, desde luego, Saura, pues sí, es un gran maestro y fue un gran maestro del cine, pero sus colaboradores son también parte importante de esa historia misma del cine español. O sea, las películas de Carlos Saura, como Ana y los lobos, Peppermint Frappé, El jardín de las delicias, esa maravilla que se llama Cría Cuervos, que cuando uno hace la programación de cursos como este, dice, ¡chin! Cría Cuervos o La Prima Angélica. La Prima Angélica o Cría Cuervos o El espíritu de la colmena. Y no, a mí siempre me gana La Prima Angélica. Me parece una película extraordinaria y ahorita vamos a platicarla. Pero nada de eso hubiera sido posible de no ser por un productor que tuvo los tamaños de enfrentarse también al sistema franquista y decir, vamos a hacer estas películas porque las vamos a hacer. Ese era un hombre complejo, como todos los productores también, que se llamaba Elías Querejeta. Y Querejeta fue sin duda la figura predominante que apoyó a estos directores y apoyaba este cine metafórico español. Saura siempre en sus historias va a poner símbolos, va a poner claves, va a hablar de la infancia, va a hablar de la religiosidad llevada a límites enfermizos, etcétera. Va a ir hablando de todos esos temas muy españoles y muy para los españoles, pero sin Elías Querejeta eso no hubiese sido posible. Tampoco hubiese sido posible sin que en su equipo estuviera uno de los grandes guionistas, más grandes guionistas del cine español, que se llamaba Rafael Azcona, con Z, Rafael Azcona. Azcona era quien inyectaba el veneno, tanto en las películas de Berlanga como en las películas de Saura, y vamos a tener esas grandes historias, esos grandes personajes que fueron marcando además años importantes en el fin del periodo franquista. Franco no iba a durar para siempre, duró 40 años, pero no fue para siempre. Y hacia los años 70, finales de los años 60, inicios de los 70, viene un recrudecimiento de la censura porque se empieza a sentir que Franco va a morir en cualquier momento. Y una vez muerto el símbolo, todo se va a derrumbar. Eso ya lo saben de antemano. Entonces la censura se fue apretando otra vez más, y el año en el que se filman dos películas clave para el cine español, que son La Prima Angélica, de Carlos Saura, y El espíritu de la colmena, de Víctor Erice, ese año ocurre un atentado terrorista contra una figura, un almirante, que estaba señalado como el muy posible sucesor de Franco si no había una transición hacia la democracia, que era un tipo verdaderamente terrible que se apellidaba Carrero Blanco. Entonces, el almirante Carrero Blanco fue asesinado por la ETA en un atentado terrorista de proporciones épicas, donde la cantidad de dinamita que se puso en el coche en el que lo volaron provocó que el coche se elevara 5 pisos y fuera a caer en una azotea cercana. O sea, imagínense la cantidad de explosivos que le pusieron, más allá del coraje que le tenía la ETA y mucha gente a Carrero Blanco. Había un chiste muy cruel, digo, ese humor negro lo heredamos también en buena medida de los españoles, que decían que Carrero Blanco era almirante de la Marina, que era el único marino que había muerto como aviador.
¿no? Por la manera en que voló el coche allá. Entonces, eso fue creando una tensión muy grande. Y ya 74, 75, pues ese 20 de noviembre de 75, los españoles van a estar viendo televisión española y aparece una figura en la pantalla diciendo: españoles, Franco ha muerto. Y con ello termina toda una historia de España. Cría Cuervos, que se estrena en el Festival de Cannes del 75, todavía era una película donde Saura decía: ya se va a caer, pero todavía no se cae, esperarnos tantito. A Carlos Saura le pasó que una vez que Franco muere y el franquismo se acaba y viene la democracia, Saura prácticamente se le acaba la gasolina. No va a dejar de hacer grandes películas durante más de 40 años de carrera que le siguieron, pero de ninguna manera hizo una película que se pareciera o tuviera la fuerza de La Prima Angélica, o de Cría Cuervos, o de Ana y los Lobos, o de La Casa. Ya no tuvo ese poder. Era un gran cineasta, estoy completamente de acuerdo. Siguió trabajando con Azcona, siguió trabajando mientras se pudo con Elías Querejeta en la producción. Pero de pronto, por ejemplo, a Carlos Saura le interesó plasmar la música en pantalla, ¿no? Entonces tiene esta trilogía hermosa sobre el flamenco, que es Bodas de Sangre, Carmen y El Amor Brujo, que es espectacular, ¿no? Tango en los años 90, Fados en los 2000, hace una versión de Salomé con bailarines de flamenco, que es extraordinaria. Y sí, es espectacular. De repente se conchabó de fotógrafo a Vittorio Storaro, el de Apocalypse Now, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, tienes a uno de los mejores fotógrafos del mundo contigo y lo que filme se ve increíble. Pero se extrañaba ese Carlos Saura, y es natural antes de que el franquismo terminara. Ahora, el franquismo se termina, viene la transición a la democracia, que les va a costar a los españoles casi 7 años poder tener un primer presidente elegido democráticamente, que va a ser Felipe González en el 82, y en el Inter van a surgir 2 directores que van a traer encima otras cuestiones que en España se va a hablar: el destape. O sea, todo el mundo quítese la ropa y tenga sexo, porque no nos han dejado hacerlo durante 40 años. Y por otro lado, un movimiento cultural que se suelta en Madrid en todos los aspectos culturales, una liberación total de la libertad de expresión, que se va a llamar la movida española. Y creo que ya saben para dónde vamos. Aparecen 2 grandes directores, uno que se llama, el nombre completo era José Manuel Vigas Luna, mejor conocido como Vigas Luna, el autor de Jamón Jamón, el autor de Las Edades de Lulú, el autor de Huevos de Oro y de muchas películas que esas sí son transgresoras en todos los sentidos. Y desde luego, pues un cineasta autodidacta, que hacía música punk, que hacía teatro experimental, y que de pronto se lanzó al ruedo haciendo una película hecha con las patas. Digo, nada tiene que ver con lo que ahora es este personaje, pero efectivamente es un manchego que se llama Pedro Almodóvar. Entonces, cuando aparece en los cines Pepi, Lucy Bomb y otras chicas del montón, pues a partir de ahí arranca toda una obra fílmica que, pues bueno, estamos esperando en unas cuantas semanas que estrene su nueva película en el Festival de Cannes, que ya viene, y nada menos ahora está dirigiendo a Tilda Swinton y a Julianne Moore, haciendo películas harto decentes, porque ahora es un Almodóvar que filma precioso y que tiene grandes actrices y que tiene producciones internacionales, y nada tiene que ver con aquel cineasta ponqueto extremo de Laberinto de Pasiones, Entre Tinieblas, La Ley del Deseo, que creo que para quienes la vimos en los 80, pues fue la primera película abiertamente gay que pudimos ver, con actos sexuales y besos entre Antonio Banderas y Eusebio Poncela. Y creo que pues a partir de Mujeres al borde de un ataque de nervios, Almodóvar ya se vuelve un cineasta internacional,
ya tiene que cuidarle un poquito más el agua a los tamales, y bueno, pues eso va a llevar a que se vuelva un gran cineasta, ¿no? O sea, cuando hablamos del Almodóvar de Todo sobre mi madre, o del Almodóvar de Hable con ella, ahí ya estamos hablando del gran cineasta, ¿no? Pero si pueden ustedes remitirse a ese cineasta chafa, transgresor, cochinón, que le interesaba realmente hacer que la gente se enfrentara a esos lados oscuros, chequen toda la primera parte de la carrera de Almodóvar antes de Mujeres al Borde. O sea, Matador, La Ley del Deseo, laberinto de pasiones entre tinieblas, y desde luego TV UNAM la pasa bastante seguido, Pepe y Lucy Bomb y otras chicas del montón, pues por ahí se las van a encontrar. Pero vámonos a La Prima Angélica. O sea, creo que junto con El espíritu de la colmena, que es una historia muy bonita acerca de una niña que se termina obsesionando con el mito de Frankenstein en una España rural posterior a la Guerra Civil, viviendo en una casa donde papá y mamá están en su rollo, y ella va aprendiendo de la vida en esa España franquista medieval, y que a través de un visionaje del Frankenstein de la Universal, ella, cuando un día encuentra un soldado republicano herido, escondido en un granero, lo va a imaginar como el monstruo de Frankenstein, ¿no? Entonces, bueno, El espíritu de la colmena, que es una de las obras maestras del cine español, ese es de otro gran cineasta que se llama Víctor Erice, ¿sí? Y al mismo tiempo hay otro cineasta de la generación documentalista que se llamaba Basilio Martín Patino, y a él le debemos un ensayo visual de una belleza extraordinaria que se llama Canciones para después de una guerra, utilizando canciones populares españolas entre 1939, el año en el que se establece el franquismo, y 1954, más o menos. Basilio Martín Patino junta imágenes de archivo, fotografías, testimonios orales de la posguerra, y bueno, crea una de las grandes joyas de ese cine español, que empieza a verse el ombligo de una forma sumamente crítica, ¿no? La Prima Angélica es una película que me sirve mucho para que ustedes puedan entender la fuerza que tuvo este cine disidente. O sea, tenemos la historia de un hombre que literalmente revive a los muertos, va por los restos de su madre para llevarlos a la ciudad natal de la madre, que es Segovia. La película empieza en Barcelona, y se va a Segovia a enterrar los restos de la madre con los restos de la demás familia. Pero él resulta que él pasó la guerra civil y la posguerra en esa ciudad, con la abuela, con las tías, con la madre, y desde luego, con la prima Angélica, que se va a convertir para él en un aliciente, en una historia de amor adolescente. Otra vez este tema del coming of age manejado por Carlos Saura. Pero hay un elemento muy importante aquí. Cuando tienes un actor del tamaño de José Luis López Vázquez, que yo no sé si ya lo habían visto ustedes alguna vez, pero es uno de los grandes actores españoles de todos los tiempos, a Saura y a Azcona, escribiendo el argumento, se les ocurre una idea muy interesante. Dicen, oye, ¿por qué no Luis y Luisito lo interpreta el mismo actor? O sea, en algún momento pensaron, sí, Luis es López Vázquez, y cuando haya que usar a Luis niño, pues que sea un actor niño. Pero Carlos Saura dijo, oye, tenemos un actor del tamaño de José Luis, que él no puede hacer los dos personajes. Y entonces, jugándose esa carta muy peligrosa, porque me hubiera gustado estar al principio cuando hacen el primer flashback, y que de repente Luis se vuelve Luisito en un cambio nada más de ángulo de cámara. Pero la cara de López Vázquez cuando es niño es preciosa, porque le ves realmente el miedo, la curiosidad, el amor por Angélica. Y bueno, ese final terrible que vimos, donde pues, a los españoles esos recuerdos de la guerra civil literalmente los siguen azotando, no importa la edad que tengas,
¿no? Porque, pues bueno, finalmente no es nada más Luisito, los otros personajes también hacen personajes del pasado. Entonces no es que el personaje vaya al pasado, el pasado va a su presente. Y en el presente, la tía y Angélica adulta pueden ser la misma persona, ¿sí? Y él puede ser Luisito niño y Luisito adulto. Y bueno, en medio de todo ello, pues ese retrato terrible que hace Saura de una infancia sumamente dominada por la religión, sumamente dominada por la cultura propia de los españoles. Esta escena del sacerdote contándoles a los niños la historia del niño que murió en el bombardeo, pero qué tal si no estaba en gracia de Dios, cómo se habrá portado después de su última confesión. Oye, tenía 11 años, creo que no estaba haciendo muchas cosas, ¿no? Pero no importa, eso no importa, ¿no? Esta imagen que bueno, creo que todo el mundo tenemos esos miedos nocturnos, así como los de Luisito con la famosa la monja mortificada, ¿no? Con su condado aquí en la boca, que es simbólico que sea una mujer la que tenga la boca cerrada con un candado, ¿no? Y pues bueno, finalmente lo que es el presente, o sea, Angélica ha crecido, ahora es una mujer madura con una niña que otra vez se juega el juego. La hija de Angélica es Angélica en el pasado, otra vez estos juegos que está jugando Saura, pero Angélica es una mujer profundamente infeliz, casada con un hombre a quien Luisito o Luis le da la cara del tío cabrón que lo torturaba y que lo va a terminar azotando en la película. ¿Se acuerdan que se lastima el brazo, se lo enyesan y el tipo va con el brazo así? O sea, ¿qué más quieres que te diga de la falange, no? Y esos juegos que nosotros hacemos con la memoria y cómo de pronto personas del presente asemejan personas del pasado y cómo el pasado viaja hacia el presente, ¿sí? Pero la película nos habla de un trauma. La guerra civil española para el cine español se volvió un trauma terrible. A partir de la democracia, a partir de la transición a la democracia, los españoles empezaron a hacer un cine donde la guerra civil se va a volver una parte esencial del relato. Durante muchos años, es decir, yo creo que apenas en los 2010 para acá, los españoles ya están hablando de otros temas más allá de la guerra civil, porque tenías Ay Carmela de Carlos Saura, tenías Las bicicletas son para el verano de Mario Camus, tenías La colmena, que es maravillosa también, esa novela de Camilo José Cela, tenías Los santos inocentes, tenías Soldados de Salamina de David Trueba, o sea, tenías un montón de películas donde la guerra civil española seguía siendo el tema. ¿Por qué? Porque es un tema que los españoles no pueden hablar todavía, o no podían hablar en ese momento, ¿sí? Entonces, toda esta cadenita que hablamos ahorita, de Berlanga, Bardem, Buñuel, aunque nada más sea una película, no importa, es Viridiana, Saura, Erice, Basilio Martín Patino, y luego Almodóvar y Vigasluna, y bueno, jalen el hilo para acá, yo lo sé. Fernando Trueba también ha hecho cosas valiosas. Desde luego, pues el cineasta que ya puede brincar de un lado al otro del charco sin ningún problema, que es Alejandro Amenábar, que a mí hay cosas que me gustan, cosas que no, pero finalmente hay que reconocerle al tipo que se ganó a Hollywood, ¿no? Y al mismo tiempo España es una industria que jala talento extranjero, Guillermo del Toro, por ejemplo, y que también defiende profundamente su industria fílmica, una de las industrias que más ha peleado el tiempo en pantalla para el cine español, las posibilidades de fideicomisos de producción para el cine español, y que el cine español lo vean los españoles antes que cualquier persona, precisamente son ellos, ¿sí? A diferencia de otros que no vamos a decir quiénes son, que pues parece que hacen 280 películas y el embudo de exhibición, bien, gracias, ¿no? Sí, Katia. ¿Román Gubern también fue guionista de Saura? Román Gubern, qué buena pregunta. Fíjate que es mi santo patrono. Esa no me la sé, Katia, te la investigamos. Yo tengo entendido. Ajá, ¿de cuál? No sé si de Saura o de alguno,
Porque recuerdo que hizo Fata Morgana. Fata Morgana es de Saura. Sí, ¿verdad? Sí, es Carlos Saura. ¿Es guión de Román Gubern? Creo que sí. Ah, wow. Déjame revisarla. Sí, Tiene muchos porque años que no la veo. creo que él Ajá. cuenta en sus memorias Ajá. que creo que las hizo en los 90s, Sí. pero yo trabajé con Julia Tuñón, Ah, qué padre. entonces ella le Sí. hizo varias entrevistas y pues yo fui la que Sí. las edité. Entonces Órale, yo qué escuché padre. todo eso, que él Ajá. trabajó como guionista también Sí. y que también hizo una serie de la conquista, Sí. descubrimiento de América Sí. para Sí. televisión española, Televisión si mal no me española. acuerdo. Sí. Entonces, creo que también allí juega un papel importante Ujú. Román Gubern y los intelectuales de entonces Claro, que no, desde luego. cruzaban a París, a otros Ujú. países cercanos Sí. y que llegaron a hacer cine. Efectivamente, Román Gubern, creo que aquí desde que empezamos el diplomado se los dijimos, tiene una de las mejores historias del cine que existen, la historia del cine de Román Gubern, que ahorita está en ediciones Anagrama, y que, pues sí, o sea, Román Gubern y Kim Casas y toda esta generación de críticos de cine fue increíble. A mí me tocó conocerlo, o sea, de eso que yo crecí con la historia del cine de Román Gubern, con esa empecé a trabajar mis primeros trabajos, ¿no? Y un día estoy en la Cineteca, en la subdirección de investigación con Katy Block, y entra un señor, desde que lo vi, dije, español, 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 y se para y dice, busco a Catalina Block, mi ex jefa se llamaba Catherine Block, pero Catalina Block, le digo, sí, dice, le digo, ¿quién la busca? Dice, Román Gubern, no, así, los chones, así, pum, ¿no? Pero como yo no, ahora ya, ¿verdad? Adán me toma mis fotos con los invitados de los jueves y ya me atrevo a subirlas a redes y todo, porque lo del faneo me da un poco de pena. No le dije nada, obviamente, además lo vi como muy así, muy tosudo. Dije, no, como que no. Y ya, y fueron a comer ellos dos y pues ya, conocí a Román Gubern, ¿no? Pero sí, o sea, obviamente Carlos Saura, ahí lo que tiene de muy padre es que Carlos Saura atravesó como 8 generaciones del cine español, entonces atravesó a todo mundo, o sea, a Emiliano Piedra, a Elías Querejeta, trabajó con los argentinos y los portugueses y vino a México a filmar una porquería de película sobre Antonieta Rivas Mercado que se llama Antonieta, producida por La Pésima Musa, ¿no? Margarita López Portillo, que si mencionamos el nombre otras 2 veces se aparece, así que mejor no. Entonces, sí, no, Saura hizo de todo. De esa serie de La Conquista viene una película de Carlos Saura, no muy buena, a mí no me encanta, pero fue una cosa carísima, que se llamaba El Dorado, la famosa película de El Dorado, ¿no? Entonces, sí, es un cineasta que sí, después del franquismo, notas que hay una búsqueda constante de qué hacer, ¿no? O sea, todavía las últimas de los 70, por ejemplo, Mamá cumple 100 años, que es una película súper esperpéntica, sientes a Buñuel, sientes, ¿no? Pero sí ya notas que Saura no entra en ese cine de la transición, como entran Vigas Luna y Almodóvar, que se sirven con la cuchara grande. Ni modo, son las cosas, es la historia del cine misma, ¿no? Pero Cría Cuervos, no hombre, Cría Cuervos es una película tan perfecta, tan ácida, tan divertida, tan de esta niña que va descubriendo el mundo en una casa perdida en un verano en Madrid, con una abuela que se la pasa oyendo canciones de Imperio Argentina y un padre que murió en el acto sexual con la amante, y entonces esta niña, los fantasmas llegan a verla en la noche. No, ese es Carlos Saura, ¿no? Entonces, bueno, queríamos dedicar un capítulo de este módulo a los españoles, a que ya los tengan ustedes en el apunte y que se lancen a ver todas estas filmografías padrísimas. Obviamente no mencionamos a todos porque no nos da tiempo, pero es una cinematografía de primerísimo nivel y sobre todo ahora están pasándoles 2 cosas. Se siguen defendiendo como gatos boca arriba de Hollywood, que está padre, pero lo más padre es que también ahora hay presencia en la cuestión lingüística de toda España. O sea, ahora, y vean ustedes la programación
de la muestra del foro. Ahora vemos películas en catalán, vemos películas en vasco. O sea, estamos hablando de que España finalmente está abriendo también eso, que obviamente en los tiempos de Franco estaba absolutamente prohibido, ¿no? Ahora hay un cine vasco, ahora hay un cine catalán, ahora se está haciendo cine en regiones, ya no es Madrid, ya son otras, ni Madrid ni Barcelona, son otras regiones las que están haciendo cine, ¿no? Entonces, bueno, si nosotros aquí algún día superamos la colonia Condesa, pues creo que podremos hacer algo, ¿verdad? Mientras, pues no, o sea, México sigue estando entre la fuente de petróleos y el ángel de la independencia, y ya, no hay más. Todos los que filmen fuera de ese círculo son jodidos, ¿no? O sea, parece que eso quieren decir, pero entonces el cine español ahorita tiene una cantidad de voces muy interesantes, ¿no? Y digo, hay grandes directores españoles, ahí siguen, ¿no? Y unos que, por ejemplo, Juan Antonio Bayona, que también, yo el día que lo conozca en persona sí lo voy a insultar por la escena del brachiosaurio en Jurassic World. O sea, eso no se hace, pero está Juan Antonio Bayona, está por ejemplo Pablo Berger, el de Blancanieves, que ahora filmó la de Mi Amigo Robot. Por cierto, me contaron que es la película más taquillera del año en la Cineteca. La historia del pinche perro que compra amigos y el robotito tan lindo, ¿verdad? La película más taquillera del año en Cineteca es Mi Amigo Robot. Y bueno, pues ahí van, ¿no? Alejandro Amenábar, ahí van todos. Uno de los que ahorita sí me impactó muchísimo se llama Rodrigo Sorogoyen, el de Las Bestias. ¡Qué bruto! No, ese es un Michael Haneke español, ¿no? Entonces, si no han visto Las Bestias, tienen que verla, esa es obligada. Asbestas, ¿no? Para que no se vuelvan a pelear con ningún vecino en la vida. No, qué cosa tan terrible. Bueno, pues la próxima semana nos vamos a ir un poquito más hacia la derecha de nuestros amigos de hoy, y nos vamos a ver otro movimiento extraordinario que se llamó el nuevo cine alemán. Vamos a hablar de 4 grandes directores, básicamente, 4 grandes directores: Volker Schlöndorff, Wim Wenders, Werner Herzog. O sea, nada más vayan contando la cantidad de veladoras que se le pone a cada uno, pero elegimos para la ocasión, por la duración y porque me parece sin duda el cineasta más emblemático del nuevo cine alemán, El miedo devora las almas, una película del Enfant terrible, el gran símbolo del nuevo cine alemán, que era Rainer Werner Fassbinder. Así que no se la pierdan, tráiganse sus Kleenex. Es un melodrama muy bonito, muy social, muy 70s, muy Fassbinder, pero muy, muy conmovedor. Así que no se les olvide su cajita de pañuelos. Y bueno, pues nos vemos la semana que entra. Hoy tuvimos que empezar la película un poquito tarde porque fue un caos alrededor. Yo le pedí al maestro Adán que, bueno, nos diera chance de que la mayoría de ustedes pudiera ver la película completa. Yo creo que para que la puedan ver completa, se las vamos a mandar la prima Angélica para que la vean completita, porque sí, hoy fue un día asquerosamente complicado para todos. Espero que el próximo viernes nos vaya mejor y que disfrutemos todos a Fassbinder como debe de ser, porque es otro de los grandes de la historia del cine. ¿Sale? Pues muchas gracias a todos, cuídense, descansen. Recuerden, los jueves 6 de la tarde están viniendo invitados padrísimos aquí en la Cineteca de las Artes a lo de Cine Creación. El jueves viene Tatiana Hueso, vamos a ver con ella Noche de Fuego. Así que si quieren conocer a Tatiana, tomarse fotos y que platiquemos entre todos, vénganse jueves 6 de la tarde, ¿sale? Y Kurosawa, 35 milímetros en Cineteca, lo que alcancen a ver. Muchísimas gracias a todos.